¿Qué tal, gente? Saludos cordiales. Seguimos trabajando en los videitos de matemáticas. Y este video es una ampliación del último que hice en donde expliqué cómo calcular los determinantes 2 por 2, expliqué lo que era la transpuesta, lo que era la matriz de cofactores y cómo calcularla, y también lo que era la adjunta. Sin embargo, quedé con la sensación de que no eran suficientes ejemplos de cofactores y además dejé pendiente el cómo calcular determinantes de matrices de n por n dimensiones, así que bueno, enos aquí. Empecemos entonces por recordar qué es un determinante. Un determinante es un número que se puede calcular a partir de una matriz siempre y cuando la matriz sea cuadrada. Una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de renglones, líneas verticales, que de columnas. No, perdón, de renglones, líneas horizontales que de columnas, que son las verticales. Okay. Entonces, para el caso 2 por 2, que es la matriz cuadrada más sencilla, si uno no cuenta un número como una matriz 1 por 1, el determinante se calcula de la siguiente forma. Toma uno la diagonal digamos, de la izquierda y multiplica los dos elementos, A por D, y a eso le restas en la multiplicación de los otros dos de la diagonal, que sería B por C. Esto yo le llamaría la antidiagonal. ¿Ok? Y entonces, a partir de este conocimiento de los determinantes 2 por 2, definimos cómo calcular la matriz de cofactores. Entonces, si yo tengo una matriz arbitraria, como la que está aquí abajo escrita en amarillo, y quiero calcular su matriz de cofactores, bueno, voy a utilizar la letra C para denotar a la matriz de cofactores, que va a tener las mismas dimensiones que la original. Esta es de 3 por 3 porque tiene 3 renglones y 3 columnas. También la matriz de cofactores va a ser 3 por 3. Entonces, para calcular yo el primer elemento, lo que tengo que hacer en la matriz original es tapar el renglón y la columna que incluye ese elemento y veo que se va a formar aquí adentro una matriz chiquita 2 por 2, de la cual yo voy a calcular su determinante con esta fórmula que está acá arriba. El número que me dé lo voy a multiplicar por 1 positivo, si corresponde con un más en este dibujo de acá arriba, o lo voy a multiplicar por un 1 negativo si corresponde con un signo menos. Entonces, menos charla y más acción. Tapo estas dos y me queda 1 por 2 es 2, menos 0, pues es 2. Y se queda positivo. Ese es el primer cofactor. El cofactor de este elemento es 2. Luego procedo con esto y me va a quedar 0 por 2, 0, menos 0 por 2, 0. Entonces el cofactor de esta cosa es 0. Esto y esto, y me queda 0 por 1, 0, menos 2. Y menos 2 lo dejo con el signo que ya tiene porque lo voy a multiplicar por un 1 positivo. Entonces me queda menos 2 de este lado. Ese es el cofactor de este elemento. Luego, quiero el cofactor de este 0, entonces tacho la columna, tacho el renglón, me queda 2 por 2, 4, menos 1 por 1 es 1, entonces 4 menos 1 es 3. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado. Ya calculé el determinante y me dio 3. Pero si me fijo en esta matriz verde de acá arriba, me indica que en ese elemento tengo que multiplicar el resultado por un menos. Entonces me va a quedar 3 por menos 1 menos 3. El cofactor es menos 3. No es 3, el determinante era 3, pero el cofactor tiene que considerar el signo que viene en esa matriz de signos de allá arriba. Procedo con el 1. Tapo el renglón y la columna, me queda 1 por 2, 2, menos 1 por 2, 2, es 2 menos 2, 0. Luego, esto así, 1 por 1 es 1, menos 4. 1 menos 4 es menos 3, por menos 1 es 3 positivo. 2 por 0 es 0, menos 1, 0 menos 1 es menos 1, y se queda así, menos 1. Tacho esto y esto, me queda 1 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 0 menos 0 es 0. No importa el signo porque 0 y menos 0 son el mismo número, son 0. Y por último,
1 por 1 es 1, menos 2 por 0 es 0. Entonces, 1 menos 0, 1, y es positivo. Entonces, eso que acabo de calcular, que rayé en color rosa o fuchsia, es la matriz de cofactores de la matriz amarilla de la izquierda. ¿Vale? Bien, pues vamos a usar este conocimiento que adquirimos de los cofactores para calcular determinantes 3 por 3. Entonces, veamos si me alcanza el espacio aquí abajo. Vamos a ver que en realidad es bastante sencillo. Ya sabemos calcular los determinantes de 2 por 2, que son estas cosas. Bueno, siendo estrictos son esta. Lo de la izquierda es la matriz. Y ahora vamos a proceder a calcular determinantes 3 por 3. Es bastante similar y tiene mucho que ver con los cofactores. Entonces voy a escribir una matriz arbitraria que voy a llamar D de Daria. Y voy a poner aquí 1, 2, 5, 0, menos 1, 2, 3, 1, menos 1. Ahí está. Ok, esa es la matriz de la que quiero calcular su determinante. Vamos a ver que es en realidad bien sencillo. Lo único que uno tiene que hacer es calcular unos cofactores. Bueno, primero que nada es escoger un renglón o una columna, el que uno quiera. Voy a empezar con la que creo yo que es la selección más natural, este renglón de aquí. Y entonces voy a tomar el primer elemento y voy a calcular su cofactor, que ya sabemos consiste en tachar esto y esto y calcular el determinante de la matriz pequeña que se forma. Bien. Sin embargo, ya que calcule el cofactor, lo voy a multiplicar por el número. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 1 que multiplica, y ahora calculo el determinante. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo, menos 2, 1 menos 2 es menos 1. Entonces, noten lo que está dentro del paréntesis, es el determinante de esta matriz chiquita. Es el cofactor propiamente dicho del 1. Ahora, voy a sumarle la multiplicación del segundo elemento del renglón por su cofactor. Entonces, tacho esto y esto y me va a quedar 0 por menos 1 es 0, menos 2 por 3 es 6. Entonces, 0 menos 6 es menos 6. Sin embargo, este cofactor le corresponde un signo negativo, entonces me va a quedar 6 positivo. ¿Vale? ¿De dónde le cambié el signo? Bueno, de la matriz esta en donde le pongo yo los signos y tal. Calculé yo el determinante de estas dos y me di cuenta de que le correspondía un signo negativo y entonces el 6 negativo, que era el determinante de la matriz chiquita, se convierte en 6 positivo. Bien, el último paso es multiplicar el 5 por su cofactor. Entonces me va a quedar 5 por, y ahora sí calculo el determinante de esta matriz, y me queda 0 por 1, 0, menos 1 por 3. Esto es menos 3 menos, eso sería 3 positivo. Bien. Entonces ahora ya nada más tengo que hacer una multiplicación sencilla. Bueno, 3 multiplicaciones. Me queda aquí 1 por menos 1, menos 1. 2 por 6, 12. Y 5 por 3, 15. Si yo sumo todo esto es menos 1 más 27. Y pues eso es simplemente 26. ¿Qué es esta cosa de aquí? Es el determinante de la matriz D. Nosotros solo sabíamos cómo calcular determinantes para matrices de 2 por 2. Pero ahora nos hemos dado cuenta que de manera recursiva, eso sirve para calcular los determinantes de las matrices más grandes. Lo único que hago yo es calcular, escoger uno de los renglones o una de las columnas y calcular los cofactores de cada uno de los elementos. Después multiplico cada número de la
del renglón por su cofactor, con todo y su signo correspondiente, y sumo el resultado, y eso es el determinante de toda la matriz completa. Sin embargo, hay algo curioso sobre el cálculo de determinantes que quiero hacer patente a continuación, entonces voy a reescribir la matriz de... No, pero ya se me acabó el espacio, bien, voy a hacer esto. Ups. Bien. Tengo de nuevo la matriz D y recuerdo perfectamente que su determinante, voy a escribirlo así, era 27. Y lo calculé escogiendo primero este renglón y después haciendo los cofactores y tal. Pero ahora voy a escoger una hilera distinta. No solo no va a ser este renglón, ni siquiera va a ser renglón, va a ser columna. Entonces voy a escoger esa cosa y voy a proceder de la misma manera calculando el cofactor y multiplicando por el 1. Y luego calculando el cofactor de 0 y multiplicando por el 0. Y luego tomando el cofactor del 3 y multiplicándolo por el 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, el 1 se va a multiplicar por el cofactor que sale de aquí. Me va a quedar menos 1 por menos 1 es 1 positivo. 1 menos 2 es menos 1. Ahí está. Luego, 0 lo voy a multiplicar por su cofactor. Pero no necesito calcular ningún determinante porque no importa el número que sea. Al multiplicarlo por 0 se va a hacer 0. Entonces ya no me interesa que salga allí. Por último, voy a multiplicar 3 por su respectivo cofactor, que va a ser 2 por 2, 4, menos 1 por 5. Entonces esto se va a hacer menos 5. Bien, se ve revoltoso con tantos paréntesis, pero es en realidad muy sencillo. 1 por menos 1 es menos 1. Acá me va a quedar más 3 veces 4 más 5, porque menos por menos es más. Luego, esto es menos 1 más 3 por 9. Y esto es menos 1, 3 por 9 es 27. Entonces, perdón, aquí me equivoqué, había dicho que el determinante era 27, en realidad era 26. Si no me creen, pueden regresar el video, está aquí mismo en el mismo ejercicio. Pero lo que quiero hacer notar es lo siguiente, a pesar de que escogí otra hilera de números distinta, que era, no solo no era un renglón, sino que ahora escogí una columna, volví a calcular el determinante y obtuve el mismo resultado por un método que fue incluso más sencillo. Solo tuve que calcular 2 cofactores en lugar de 3 y la razón es que este 0 iba a volver 0 a cualquier cofactor que yo pudiera calcular. Entonces, a la hora de calcular determinantes de matrices grandes, que puede ser muy engorroso y muy laborioso, es buena idea escoger la hilera, ya sea renglón o columna, que tenga más ceros, porque eso nos va a reducir el trabajo y nos va a brindar la misma respuesta que cualquier otro renglón y cualquier otra columna. El determinante depende de la matriz, no del renglón que escojamos nosotros para calcularlo. Y eso es lo bueno. Entonces, bueno, ya nada más, ya hemos visto determinantes para dos tipos de matrices, las 2 por 2 y las 3 por 3. ¿Qué hay de las n por n? Bueno, en realidad no tiene mucha ciencia. Vamos a considerar uno de los casos. Voy a tener ahora una 4 por 4. 1, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2 y 4, 3, 4, 3. Quiero calcular el determinante de esta matriz gigantesca. ¿Cómo hago? Ya se imaginarán. Tomo una de las hileras, digamos esta, y voy a multiplicar el 1 por el determinante de esta matriz de 3 por 3. Luego, esto, y voy a multiplicar el 0 por el determinante de la 3 por 3 que se forma aquí. Y luego voy a tomar el 1 y lo voy a multiplicar por por su cofactor, que es el determinante de la 3 por 3 que se formó con su respectivo signo.
y de nuevo aquí. Entonces, ya que uno sabe cómo calcular los determinantes 2 por 2 y cuando uno sabe cómo calcular los cofactores, calcular los determinantes de cualquier dimensión de matrices es automático. Simplemente hay que tachar el renglón, hay que tachar la columna y hay que multiplicar el elemento por su cofactor. Eso es todo. Entonces eso se puede generalizar para cualquier matriz cuadrada. Puede ser de 16 por 16, de 3 por 3, de 95 por 95. Ciertamente, entre más crezca la matriz, el trabajo va a aumentar mucho, muy rápido. Y es por eso que este tipo de cálculos se suelen realizar en computadora. Pero de que es posible hacerlo, lo es. Y de hecho, pues bueno, ese es el método que se les enseña a las computadoras cuando se les programa para que nos ofrezcan el resultado correcto. Simplemente consiste en escoger de preferencia una hilera de números que tenga muchos ceros y multiplicar cada elemento por su cofactor y después sumar esos productos. Entonces ya tenemos generalizado el caso de los determinantes. Bien, para terminar con este video, quisiera nada más mencionar algo sobre la notación de las matrices. Voy entonces a escoger una matriz cuadrada y le voy a poner aquí puras A minúsculas. Cada una de los elementos de la matriz se pueden indicar por medio de una especie de coordenadas que se les suele llamar índices. Son dos números chiquitos que van en la parte de abajo de la letra y que nos indican el renglón en el que se encuentra y la columna en la que se encuentra en ese orden. Entonces, este está en el primer renglón y está además en la primer columna. Entonces es A11. Este está en el primer renglón y en la segunda columna. Primer renglón, tercer columna, etcétera. Los índices de las que estén en la diagonal son coincidentes. A11, A22, A33. Si esta creciera, aquí habría A44, A55, etcétera. Pero lo que quiero hacer notar es esto. Los índices y cómo se utilizan. Además, quiero escribir, bueno, cabe mencionarse que al primer índice se le suele indicar con la letra I y al segundo índice con la letra J. Entonces, aprovechando, quiero mencionar cómo se definen rigurosamente los cofactores, porque hasta el momento yo estuve usando nada más una matriz con los signos y digo, sirve mucho. Es más fácil de recordar que lo que voy a escribir a continuación, pero no es la definición rigurosa. Digamos que yo quiero calcular el cofactor de esta A21. Entonces, eso se escribe como, vamos a escribirlo todo, cofactor de A21. Se define como C21 y es menos 1, vamos a poner aquí 2 puntos, elevado a la 2 más 1 multiplicado por la menor de 2, 1. ¿Qué es la menor? La menor es el determinante de la matriz que se forma con estos 4 elementos. Este es la definición estricta del cofactor de A21. Y lo que es más, para el caso general, el cofactor del que esté en el iésimo renglón y en la jésima columna es menos 1 elevado a la I más J de la menor y J. Esta es la definición más estricta, digamos, y de aquí es de donde sale esta matriz de los signos que había utilizado hasta el momento. Entonces, podemos notar, por ejemplo, que cuando la suma sea un número par, 2, 4, 6, etcétera, entonces este menos 1 se vuelve positivo. Es lo que pasa, por ejemplo, en el primer elemento.
como I vale 1 y J vale 1, 1 más 1 es 2, menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, 1 positivo. Y cuando la suma de I más J sea un número impar, por ejemplo 3, entonces menos 1 por menos 1 será 1 positivo, por menos 1 se vuelve a ser negativo. Esta suma, cuando es par, vuelve al menos 1 positivo, y cuando es impar, lo deja con su signo negativo. Entonces, bueno, sin más que agregar, eso es todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Ya he recibido algunas cuantas sugerencias para los próximos videos. Quiero terminar primero el de las matrices inversas y la adjunta, y después empezaré a hacer aquellos que me solicitaron. Si ustedes que me están escuchando en este momento tienen alguna sugerencia o solicitud, adelante, háganmela llegar por cualquier medio y yo con mucho gusto trataré de hacer un video que lo explique. Gracias por su tiempo y hasta pronto.